tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. Hoy día vamos a hablar sobre estos aparatos, los neumáticos, que por supuesto están en todos los autos y además de algunos le ha pasado, me incluyo cuando más chico, que al momento en que toca el cambio, sinceramente no sabemos qué hacer. No sabemos qué significan las medidas, qué medidas hay que comprar, qué tipo de neumático, en el fondo, qué especificaciones debemos comprar de acuerdo a nuestro auto. Vamos a partir por la más simple, que son las medidas básicas de un neumático. La primera, que en este caso es 205, lo que vamos a ver es que el 205 significa en milímetros el ancho del neumático, ¿ya? De esta forma vamos a saber cuál va a ser el ancho de la pisada del neumático. Esta es la huella, lo que va a estar en contacto con el piso. Y por supuesto el ancho tiene que ver con el ancho de llanta y el ancho de llanta tiene que ver con el tipo de auto, etcétera, etcétera. Hay autos, por ejemplo, en los años 90, lo más típico era tener un neumático mucho más delgado que lo que se ve hoy en día. Hoy en día lo más típico es un ancho quizás 205, 215 en los neumáticos de autos normales. Y por supuesto ahí hacia arriba y hacia abajo. El 205, como les decía, es el ancho del neumático en milímetros. O sea, si este es 205, lo más probable, lo correcto, es que este ancho sea 20,5 milímetros, centímetros. Luego tenemos, en este caso, el slash 60. ¿Qué significa este slash 60? El 60 es el porcentaje del ancho que vamos a tener aplicado al alto. O sea, a esta zona que está acá, a la distancia que hay entre la llanta y el piso, ¿ya? Entonces lo que vamos, en este caso el 60 es 60% de 205. Aquí abajito voy a dejar por supuesto la aclaración. Y esa es la medida que va aquí, en la separación, en el fondo, en la altura del neumático. ¿Qué tan gordo se va a ver el neumático? Luego tenemos la R, que indica que el neumático es radial. Es su tipo de concepción, no vale la pena ahondar en ese tema. Y el 15, en este caso, que es el aro del neumático. El aro es esto, el tamaño de la llanta que va a tener el neumático, ¿ya? Hay autos que traen desde llantas aro 13 hasta, últimamente salen llantas hasta aro 22, 23. Lo más común son llantas aro 17, 18 en los autos actuales. Eso por el lado de la medida. Eso es lo básico que hay que saber en la medida del neumático. Lo siguiente es ver el índice de carga y de velocidad. Estos índices están inmediatamente después de la medida que acabamos de ver y sinceramente este índice va a variar de acuerdo al neumático, pero siempre están tienen una concepción lógica. O sea, es muy difícil que encuentres un neumático con las características del original tuyo que no tenga ni el índice de carga ni el de velocidad acorde al vehículo que se los vas a poner, ¿ya? Entonces la verdad no vale mucho la pena preocuparse de ello. Pero también te voy a dejar aquí la tabla de los índices de carga y la tabla de los índices de velocidad. Inmediatamente después vamos a ver el tread wear, ¿ya? El tread wear, como vemos acá, en este caso es 340. El tread wear lo que va a hacer es indicar, también es un índice, es un número ficticio, que va a indicar la rapidez con que el neumático se va a desgastar y por ende el nivel de agarre que el neumático va a tener en el piso. Porque mientras más se agarre el neumático, mientras más adherencia brinde, más rápido se va a desgastar. Entonces, un neumático de calle normal debería estar alrededor de los 500, 400 en el tread wear, ¿ya? Por ejemplo, estos son 340. Y un neumático ya deportivo, pero de calle, está alrededor de los 200, 250, 280 puede ser. Y ya un neumático de carrera está alrededor de los 100, que se agarra por supuesto mucho más, pero dura, en el fondo, por ejemplo, si comparamos un neumático con treadwear 100 y un neumático con treadwear 300, el con treadwear 300 va a durar 3 veces más que el con treadwear 100, ¿ya? Entonces,
Ahí tú tienes que ver qué es lo que más te conviene, poner en la balanza si necesitas más agarre o qué tanto más agarre necesitas respecto a la durabilidad del neumático. Luego vamos a pasar al índice de tracción y de temperatura, en los cuales existen la graduación A, B, C, y en el mejor de los casos está el AA. ¿Ya? En este caso tenemos tracción A, temperatura A. Eso significa que el neumático va a resistir altos grados de temperatura y de tracción antes de que falle su funcionamiento, en el fondo. Un detalle muy importante que también tenemos que tener en cuenta es la fecha de fabricación del neumático. ¿Por qué? Porque un neumático se dice que dura aproximadamente 5 años. O sea, los neumáticos tienen caducidad. Y esta caducidad se da principalmente por el hecho de que la goma envejece y se endurece. Ya sea por factores del clima, el oxígeno, químicos en general, que esta goma se va endureciendo y por supuesto llega un momento en que ya no es recomendable usarla en un auto. Entonces, generalmente esto ocurre a los 5, otros dicen a los 8 años, por eso es mejor estar revisando el auto cuando ya llega de los 5 años en adelante, un neumático, desde su fecha de fabricación. Eso es lo que vamos a ver en el neumático. Todos los neumáticos traen dentro de un óvalo 4 números, que en este caso es 5120, ¿ya? Lo que vamos a ver es que el 5120 significa, el 51 es la semana de fabricación del año 20 en este caso, o sea, la semana 51 del año 2020, ¿ya? Eso quiere decir que este neumático tiene por supuesto menos de un año, tiene alrededor de 6 meses, entonces es prácticamente nuevo. Pero muchas veces nos va a pasar, por eso hay que revisarlo, que al momento de ir a comprar, por ejemplo, puede haber una oferta demasiado buena. Y si es muy buena, hay que fijarse en estas cosas, porque a lo mejor la oferta es porque justamente el neumático está llegando a su fecha de caducidad. O sea, puede tener fácilmente 5 años guardado ese neumático. Entonces, es muy importante que nos fijemos en este tema. Y lo otro que también podemos ver es el origen del neumático. Todos los neumáticos tienen un Made in, igual que las etiquetas de la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pueden haber marcas, por ejemplo, esta misma, Toyo. Toyo es una marca japonesa, pero también fabrica neumáticos en otras partes del mundo. Por ejemplo, no sé, voy a decir un país cualquiera, Brasil, a veces en México. Y este origen, por supuesto que va a variar en la calidad del neumático. Si bien no es tanto, o sea, sigue siendo un neumático bueno, no es lo mismo que si fuera el neumático propiamente japonés, como es el caso de estos, que son Made in Japan, ¿ya? Y en el fondo eso es lo que uno tiene que estar atento cuando vas a elegir un neumático y te dicen, no, esta es, por ejemplo, Pirelli, está hecho en tal país, o Toyo, está hecho en Japón. Pero no necesariamente el neumático que tú estás comprando está hecho en Japón. Por eso es importante leer el neumático, leer la cara, toda esta información que viene aquí, que a veces parece ser mucha, pero en realidad no es tanta. Aprovechamos de destruir un mito, que mucha gente puede pensar que el aro de la rueda indica qué tan grande es o no una rueda. Y eso no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, que es más grande que esta otra, esta es aro 15 y esta es aro 16. Entonces, ¿cómo puede ser que el aro 15 sea más grande que el aro 16? Por supuesto, esta es 205, 60, aro 15. Y esta otra es 195, 50, aro 16. Entonces, lo que nos va a indicar el tamaño completo de la rueda es en realidad la relación entre la llanta y el neumático. También aprovechamos de ver el desgaste. Este es un neumático nuevo. Fíjense lo profunda que son los surcos dentro del neumático. Y en el neumático usado, por supuesto que son mucho más pequeñitos. De hecho, todos los neumáticos, o casi todo, el 99,9% de ellos traen este como puente entre un lado y el siguiente para identificar cuando el neumático ya ha llegado a su nivel mínimo de desgaste. Cuando ambas piezas se unen,
a través de este puente es porque ya el neumático no da más, ¿ya? Si se fijan acá, el neumático está mucho más gastado de este lado, porque ahí está el puente que yo les mencionaba. Lo que te acabo de decir son los parámetros más importantes, los esenciales que hay que revisar cada vez que uno va a cambiar neumáticos. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Suscríbete al canal aquí abajo, también sígueme en Instagram, Rafa al Volante, y está atento a todos los tips de manejo, tips de mantención, las pruebas de manejo que estamos haciendo y un sinfín de tipos de videos, todo relacionado a autos, porque aquí nos gustan los autos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. ¡Chaito!